La casa. En la casa de B seguía viviendo un ancestro a través de numerosas, mejor dicho, innumerables generaciones. Desde luego, es probable que esto no fuera ninguna particularidad de la familia B. Quizás los amos, tal como sucede con B, no se atrevían a hablar del caso en público, fuera por discreción social o por alguna otra razón. Mientras no se divulgara la noticia del ancestro vivo de manera general, cualquier familia afectada seguiría considerándose excepcional y procuraría guardar en secreto el hecho. Pero este era dudoso hasta por los mismos miembros, cada vez tenían mayor cautela, convencidos de que nadie lo tomaría en serio. Aunque las especulaciones sobre los casos ajenos no dejaban de ser inciertas, la mente de B se encontraba más o menos en ese estado precario. Sin embargo, él no se angustiaba de ninguna manera. Al contrario, se la pasaba despreocupado por completo, gracias a su innata inclinación hacia la pereza. Si no hubiera sido por ese incidente inaudito, habría terminado la vida en paz, sin acordarse siquiera de la existencia de tal ancestro, como si se tratara de una mancha cualquiera en la pared. Los hijos, a su vez, lo heredarían tal cual, junto con otros cachivaches de la casa, para transmitirlo a la siguiente generación, y así sucesivamente. Sin embargo, había en la familia B una circunstancia particular que de todas maneras no le habría permitido guardar el secreto, aun cuando no hubiera ocurrido el incidente en cuestión. B nunca tuvo hijos con su esposa. Al verse sin sucesores que lo cuidaran, el ancestro no tendría otro remedio que vagar en la calle o convertirse en una adquisición de algún museo, si esto fuera posible, o, en último caso, se internaría en un asilo de ancianos. En realidad, esto no fue ningún motivo de preocupación para B, pero una coincidencia le hizo tomar la decisión de adoptar una hija, que terminaría asumiendo el incidente. En este sentido, todo sucedió como una cadena de fatalidades inevitables. Por fortuna, buena o mala, depende de cómo se interprete el suceso, B tenía un hermano 3 años menor, y este fue quien desencadenó la tragedia al suplicarle a B, ante la muerte de su esposa, que se encargara de cuidar a la hija de 4 años durante cierto tiempo, porque se tenía que ausentar constantemente de casa debido a su trabajo como vendedor de máquinas agrícolas. A B se le ocurrió de repente que era mejor adoptarla de una vez, y pronto tuvo la convicción de que era una idea espléndida. Cuando se la planteó su esposa, con la suposición de que accedería sin ninguna objeción, esta, a pesar de que sí le había dicho que no le parecía mala la idea y que también había pensado en lo mismo, se mostró un tanto indecisa. B indagó la causa de su duda y supo que se originaba en la sospecha de que él lo hacía por la secreta fidelidad al ancestro. Trató de convencerla de que no guardaba ni la más mínima intención de halagar al ancestro, pero no dejó de sentirse defraudado ante la actitud traicionera de su esposa. En realidad, B jamás había considerado la posibilidad de establecer de esta manera un vínculo entre la sobrina y el ancestro, hasta que su hermano le pidió el favor. Se le cruzó un instante por la mente la insignificante noción del destino humano, que le pareció repugnante. ¡Qué ocurrencia tan absurda! Para peor, B se sintió aún más desolado cuando apareció al fin su hermano con la niña y reveló la misma sospecha al contestar su pregunta indagatoria. ¿Cómo es posible que haya tanta gente desconfiada? ¿No te das cuenta de que jamás me preocupo por algo tan trivial? ¿Acaso no te acuerdas que peleé con papá por esta causa? ¿Peleaste? El hermano sonrió mientras se acariciaba el cuello bronceado. Sí, me acuerdo que papá dijo frases casi idénticas como excusa. Betty titubeó sin poder replicar. Su hermano tenía razón. La esposa de B colocó a la sobrina asustada sobre su regazo para cepillarle el cabello. Qué acto tan vulgar para tratar a una niña mugrienta que creció sola, bajo la tutela de un hombre descuidado. De seguro estaba imitando a alguna madrastra cariñosa del cine melodramático. Todo le pareció una farsa irritante. No hay nada que merezca tanto alboroto. Ya me estoy volviendo loco. Toda esta gente insiste en acordarse de la existencia del ancestro después de haber vivido tanto tiempo sin pensar en él. Hasta me toman como su cómplice. ¡Qué agravio! ¿Qué culpa tengo yo de su presencia, si solo lo heredé por obligación junto con este cuchitril? Claro, nunca lo eché de aquí, pero viví todo el tiempo ignorándolo por completo. Si acaso algo me quedara por hacer, sería despacharlo de un tajo. Solo la gente irresponsable sería capaz de exigirme semejante barbaridad. No me compadezco de él, ni en lo más mínimo. Aun cuando se trate de un perro moribundo, nadie tendría derecho a matarlo sin razón. Yo no lo defiendo, pero tampoco veo por qué hacer algo por él. Pero, ¿qué tal si ahora renuncio a adoptar a la niña? Ahí sí significaría defender al ancestro. ¿Será algo tan valioso como para exagerar la importancia del asunto? Bueno,
Fíjate que un vendedor como yo se convierte en experto para andar prevenido a cualquier hora. He aprendido mañas, dijo el hermano entre risas, mientras simulaba acariciar a la niña somnolienta. No la consientas demasiado, cuñada. No soy tan experto en escuchar, ya que soy maestro. B iba a continuar cuando el hermano se volvió de golpe por encima del hombro para insinuar con la barbilla el cuarto de 3 tatamis que estaba al otro lado del pasillo, escondido detrás de la puerta de papel, y dijo, al acariciarse la punta de la barbilla con el índice derecho: «Todo está extrañamente quieto esta noche». «Siempre está quieto», gritó sin querer, con una vehemencia inesperada, indignado por la intervención inoportuna de su hermano. La niña salió de la somnolencia y comenzó a llorar. «Esta niña es muy nerviosa», dijo el hermano con una risa leve, recibiéndola en sus manos adiestradas para abrazarla sentándola sobre las rodillas. «Pero ese sale a gatear con ruidos por toda la casa cuando apagan la luz, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados, casi ni lo percibimos, como si se tratara de un rollo de periódico que va rodando con el viento». Al decirlo, se dio cuenta de la intención implícita de su interlocutor y añadió con amargura: «Durante algunas noches lo mantendré encerrado, porque será una presencia ingrata para quienes no estén acostumbrados». Sin resolver el asunto de la adopción en términos definitivos, el hermano se fue de viaje y dejó la niña en manos de B y su esposa. Durante las 2 semanas que corrieron desde entonces y hasta el día del incidente, B estuvo desasosegado, soportando una rabia inquietante. De día, cuando trabajaba en la escuela, lograba distraerse en la rutina sin atormentarse demasiado. Se enternecía al recordar las manos suaves con que la niña se agarraba de su brazo, a tal grado que empezó a ver a los alumnos del salón con ojos más positivos. De hecho, una niña de 4 años parecía más madura que una de 5 y, a la vez, más inmadura que una de 3. Quizá al cumplir 5 años, parecería más madura que una de 6 y más inmadura que una de 4. De todas maneras, era una experiencia nueva para él. Empezó a encariñarse con los niños. Sin embargo, mientras más le pesaba la convivencia con la niña, más lo subyugaba, como para mantener el equilibrio de la balanza, la presencia del ancestro. De repente, caía en una terrible depresión, como si los 2 ojos se fundieran en uno al borrarse la frontera. Se irritaba con sus uñas, porque las notaba más largas que nunca, y buscaba algún objeto para arañar. Al salir de la escuela, se sentía cada vez más angustiado a medida que se iba aproximando paso a paso a su casa, y siempre se sumergía en una insalvable desolación, como si lo hubieran traicionado, aprovechando su honestidad incondicional. Aunque se resistía a aceptarlo, la causa de su angustia era evidente. Se trataba de un remordimiento originado en el hecho de que tenía encerrado al ancestro en el cuarto de 3 tatamis, sin permitirle siquiera una salida de 3 segundos. Todo desde que la niña se incorporó a la familia. Desde luego, no se compadecía de ninguna manera, pero igual no atinaba a precisar qué era lo que le producía tal inquietud. Ahora que vivía con un miembro ajeno, le pareció demasiado extraño que un ancestro anduviera gateando de noche en la casa, cuando todos se habían dormido. Menos extraño resultaría si lo dejara encerrado todo el tiempo, pero B no podía conformarse sin que sintiera remordimiento por ese estado que debería considerarse normal, después de haberse acostumbrado por completo al estado anormal. Pero no tenía tantos escrúpulos. Había perdido la confianza en sí mismo en todos los aspectos de la vida. El asunto no habría sido tan terrible si la angustia en torno al ancestro se hubiera quedado dentro de su psiquis. Sin embargo, el ancestro le molestaba con actos físicos. Unas veces arañaba la puerta para manifestar su deseo de salir, otras silbaba con una entonación lastimera para llamar la atención. Sin poder evitar que la niña se fijara en esos sonidos raros, B se vio urgido a ingeniar alguna solución concreta. «¿Qué es?», pregunta la niña. «Es un gato», le respondió B. Es inútil decir evasivas, porque la niña ya lo sabe. Lo interrumpe la esposa con un reproche. «Es tu abuelo», se corrige B, apresurado. «¿Qué hace mi abuelo allí?», pregunta la niña. «Está jugando», le contesta, mientras se apura a darle la espalda. Solo se le ocurría una solución, y consistía en acostumbrar a la niña a la presencia del ancestro. No sería bueno sensibilizarla en exceso, pero tampoco alejarla demasiado del asunto. Lo ideal sería avanzar al medio sin perder el equilibrio. Le costó trabajo establecer un criterio para juzgar lo adecuado y lo inadecuado. B peleó sin cesar con su esposa en torno al criterio. En una ocasión, por ejemplo, cuando ella iba, como hacía 2 veces al día, una en la noche y la otra en la mañana, a llevar al ancestro un par de cucharadas de harina mezcladas con el residuo del caldo, la niña quiso acompañarla al cuarto. Ante la insistencia de la niña, la esposa se quejó con B, quien dijo que se lo podía permitir sin ningún problema.
La esposa respondió que le daba pena enfrentar a la niña con ese rostro tan terrorífico y rencoroso. B insistió en que no era precisamente un rostro terrorífico, sino la misma calavera, que solo espantaba a quienes la veían con ojos demasiado ingenuos y prejuiciosos, y que representaba la tristeza humana de la manera más auténtica. La esposa lo contradijo con el argumento de que eso no tenía importancia y que él mismo debería llevar a la niña al lado del ancestro si le parecía conveniente, a lo cual B replicó que no había necesidad de forzar el encuentro y que la mujer era más apta para llevarlo a cabo. En fin, las discusiones se desvanecieron en ambigüedades, sin llegar a ninguna conclusión. Después de algunos días en ese estado de suspenso, sucedió de golpe algo fatal. Una noche lo despertó un grito de espanto, lanzado por la niña. Apenas se levantó, B vio que la niña venía rodando con sus rodillas levantadas hacia la pared, en dirección a la cabecera del lecho. Al otro lado se encontraba el ancestro, vaya a saber cómo se había salido, con una postura retorcida, con el cuello estirado, escudriñando el sitio donde la niña se había acostado. Su piel tenía un color de pescado seco bajo la tenue luz de la luna. La niña, acostumbrada a dormir entre B y su esposa, B se tragó su amargura después, al recordar que la niña se había fugado a toda carrera desde el rincón sin pedir auxilio a ninguno de los dos. B reconoció por los rabillos de los ojos entornados que la puerta del cuarto de 3 tatamis al otro lado del pasillo estaba entreabierta, dejando un espacio del tamaño de un brazo. La niña respiró por la nariz, pero estaba como ahogada, tratando de meter más aire en los pulmones ya repletos. B se paró de un brinco con un gemido y le dio un fuerte empujón por debajo del hombro derecho al ancestro, que se cayó rodando boca arriba. «Imbécil, ¿qué susto le diste?» Sin decir nada, el ancestro colapsó y cayó al piso con sus rodillas abrazadas, emitiendo un sonido grave. Su cuerpo se deslizó como una porcelana en el agua. Sorprendido ante la falta de resistencia, como hubiera esperado, B iba a pegarle por la cadera, pero vaciló al instante por alguna causa desconocida y apenas alcanzó a rozarle el fondillo, sin fuerza, con la punta del pie. Se produjo un sonido sordo, como si se rompiera una caja de cartón, y el ancestro lanzó un chillido. Yo no odio de ninguna manera al ancestro, solo me molesta esta circunstancia que me forzó a odiarlo. La esposa trató de hablar en voz baja, con la garganta testada de alientos entrecortados. No podía formular palabras inteligibles. La niña respiró con sonidos trémulos, como si alguien arañara una tabla estriada de lavar. Mientras detenía a la esposa que iba a prender la luz, B cargó en vilo al ancestro, sosteniéndolo del codo derecho con una mano y de la cintura con la otra. Lo sintió tan ligero como una maleta vacía. ¿Cómo fue posible que este viejo tan arrugado como un muñeco de papel abriera la puerta del cuarto? Con el ancestro entre los brazos, corrió la puerta y con un pie lo lanzó al interior oscuro, apestoso y mohoso. Se sentía desgarrado por 2 fuerzas opuestas, una que propiciaba la violencia y la otra que la frenaba. B trató al ancestro como si fuera un paquete que exigía un manejo cuidadoso. Antes de caer sobre el piso del tatami, se escuchó el sonido del cuerpo golpeándose contra algo más sólido. ¿Qué sería? En la mente reconstruyó la ubicación del cuarto según su memoria. Debía ser la mesa. Con las extremidades desvalidas, el ancestro demoraba más de 1 hora para lamer con fricción el caldo de harina, colocado en un plato a la orilla de la mesa. Sostenía los hombros sobre los codos y movía la lengua como un perro. Claro, al haber colocado la mesa tan cerca, le sirvió de apoyo para realizar la magia de abrir la puerta. El ancestro permaneció inmóvil, sin emitir ningún gemido. ¿Estaría muerto? Mejor aún. Cuando B cerró la puerta con brío, como si procurara disipar los pensamientos que se renovaban sin cesar en su cabeza, la esposa, que estaba al acecho en el rincón del cuarto, prendió la luz para recibirlo. La niña temblaba con los labios pálidos, estirados hacia los extremos. Tenía los ojos muy abiertos. No abría los ojos, sino que las pupilas se le desorbitaron hacia arriba. La esposa emitió un susurro ligero, y luego vino un sonido gutural producido por el hipo. «Tiene convulsiones». A pesar de que extendió las manos en busca de la niña, las mantuvo en el aire, con el gesto torpe de palpar el vacío, sin atreverse a tocar el cuerpo trémulo. Se paró en seco para arreglarse las solapas del pijama y dijo: «Voy a llamar al médico». «No, mejor la llevaremos al hospital». «¿Cómo crees? Jamás se debe mover a un niño cuando está convulsionando». B se apuró a ponerse los pantalones y dijo: «¿Así que coloco la mesa al lado de la puerta?» «¿La mesa? ¿De qué estás hablando?» «Ya veo. El ancestro es más mañoso de lo que imaginaba». «¿Se salvará?», dijo la esposa, mientras pellizcaba el puño de la niña con la punta de los dedos. «Ay, qué lío». «Sí, tremendo lío.
La esposa empezó de repente a soplar sobre la cara de la niña. «Deja de hacer tonterías», le dijo, como si la situación se volviera más apremiante con ese acto, y salió de la casa después de dirigir una mirada rápida al cuarto de 3 tatamis. Los médicos en general son reacios a acudir a casos de convulsión, pues saben que no podrían hacer nada al llegar. B tuvo que alegar mucho, hasta que el médico accedió a atender a la niña, pero igual, la niña ya se había calmado y dormía tranquila cuando llegaron. Al acompañar al médico de vuelta, B aprovechó el viaje para mandarle un telegrama a su hermano y quiso saber si había necesidad de comprar algún medicamento. El médico repitió innumerables veces que la niña debería ir al mar o a las montañas para respirar más ozono. En la tarde del día siguiente llegó el hermano. Reflejaba amargura en su semblante. La niña lo recibió, aunque un tanto tímida. Tenía un entusiasmo casi desmesurado que la hizo lagrimear. P y su esposa ya estaban felizmente convencidos de que era una niña muy dócil y que se acostumbraba pronto a vivir en la nueva casa, pues ella no había dicho ni una palabra sobre su padre durante las 2 semanas, ni revelaba un asomo de depresión. Al sentirse burlados ante aquel espectáculo tan ingenuo, tanto B como la esposa se disgustaron con la niña. B se contuvo con una mirada inquisitiva y le indicó a la esposa que se llevara a la niña a otro lado. «Mejor evitar más estímulos innecesarios», dijo, y le relató con brevedad lo que le había sucedido. «Ya veo». Mientras se rascaba el sudor aceitoso de la nariz con la punta del meñique, el hermano clavaba por encima de los hombros de B su mirada inclemente en el dibujo de las flores, que tapaba los agujeros de la puerta de papel del cuarto de 3 tatamis. Después de colocar sus anchas manos grasientas con las palmas abiertas sobre la mesa, la cerró con tanto ímpetu que empalidecieron los nudillos y habló en un tono tranquilo, tal como lo habíamos planteado. «Me la llevo en el próximo tren, entonces». «No me parece buena idea», dijo B, bebiendo de un sorbo casi la mitad del té tibio que quedaba en la taza. «En tu casa no tienes quien la cuide, pero me la puedo llevar a donde sea. Un vendedor viajero con una hija puede mostrar buena imagen». «La niña sufrirá demasiado», dijo, al tiempo que escupía con fuerza una ramita de té retenida entre la lengua y el labio superior. Al ver que cayó en la mesa al lado de donde estaba sentado, el hermano la recogió con la punta de un fósforo y la colocó en la orilla del cenicero. «Pero tampoco la debemos exponer a estímulos innecesarios». «Estamos de acuerdo. En realidad, me arrepentí de haberte mandado el telegrama. Creo que hemos exagerado. Todo se debe al hecho de que los adultos hemos dado demasiada importancia a la presencia de ese, al darle una categoría especial. Hemos propiciado un susto tremendo a esta niña, tan inocente como todas. Le hubiéramos dicho desde el comienzo que era un viejo ciego y sordo, sin tratarlo con esa cautela extrema. Hay tantos viejos en el mundo y jamás han originado problemas en los hogares». «¿Qué se puede hacer si ya tenemos un problema real? Por más que insistas, hermano, en que no hay nada especial. Aquí estamos frente a un ser especial». «Yo no me he preocupado nunca». «No seas incoherente. El hecho mismo de que hables tanto del asunto indica que sí estás preocupado. A mi modo de ver, hay que tomar una medida más radical si quieres negar la presencia de ese con más contundencia. ¿Qué quieres que haga entonces? ¿Vas a decir que lo tengo que matar? No estaría mal si lo pudieras hacer. Pero hay soluciones menos drásticas. Lo podrías entregar a la policía, por ejemplo». «¿Se puede entregar el ancestro a la policía?» «¿Ancestro? ¿De verdad crees que es un ancestro?» B se apresuró a palpar el interior del traje para sacar un cigarro. «El asunto no es tan sencillo como crees. ¿Ves?». El hermano, sonriente, le pasó la cajita de fósforos, desplazándola sobre la mesa. «Sí que estás preocupado, hermano». «No inventes, hombre. Te aseguro que jamás estaré amarrado a un ser tan absurdo. Mejor dicho, te estás engañando a ti mismo. Para mí, ese casi no existe. ¿Qué sentido tiene alborotarse ante algo inexistente? Como quieras, pero a mi hija me la llevo ahora mismo». «Cálmate, hombre. Estás apurando la conclusión», dijo poniéndose de pie. «Ya verás. Te garantizo que esto no vuelve a suceder. Te lo prometo. Déjame el asunto a mí por esta vez». Cuando B lo quiso conducir al cuarto de 3 tatamis, el hermano se negó, ya un poco fastidiado. «Basta. No tengo interés en verlo. Esa cara, como un oscuro dulce de fruta recubierta con harina. No, ¿qué va? Me da pavor de solo imaginarla». «Espera, que hay algo importante. Échale una ojeada nada más. Con la ayuda de mi esposa, tuve la osadía. Jamás voy a repetir el mismo error». B arrastró casi a la fuerza a su hermano hasta la puerta del cuarto y la dejó abierta unos 30 centímetros para que pudiera mirar el interior. El ancestro se sentaba con la pierna izquierda doblada debajo de la cadera y la derecha levantada hacia la barbilla, como si fuera un esqueleto de cartón mal armado. Hizo sonar la garganta, asustado ante la luz que se coló por el resquicio. Trató de ladear el cuello, junto con el cuerpo entero, hacia el fondo del cuarto, alzando despacio los brazos como para protegerse del peligro.
En ese momento se escucharon sonidos metálicos. El ancestro tenía un collar en el cuello y estaba atado a la columna con una cadena de hierro. Dime ahora quién está amarrado. A ver, ¿quién? Ve simuló una risa mientras le tocaba el hombro al hermano. Mordiendo sus labios, el hermano metió el pulgar derecho en el puño cerrado de la mano izquierda y lo hundió con mucha presión, girándolo como un taladro. Luego volvió al asiento sin decir nada. Dime, ¿qué te parece? Nada que decir. Claro, ya podemos estar tranquilos. Pronto la niña se acostumbrará. ¿Que mi hija se acostumbrará a ese? ¿Cómo no, si no le hace daño a nadie? El hermano abatido permaneció en silencio durante un buen rato. De repente bajó la voz. Pero hermano, ¿no será que los engañados somos nosotros? ¿Cómo? A lo mejor ese no es ningún ancestro, sino un mero vagabundo, y nuestro padre, o quizá abuelo, tan piadoso, terminó creyendo lo que decía. Absurdo. ¿Con qué fundamento lo dices? No tengo ningún fundamento, pero ¿no crees que las leyendas son así en el fondo? Habla más claro, hombre. Si es solo un vagabundo, lo podemos entregar a la policía sin ningún escrúpulo. Me parece demasiado ingenuo y frívolo lo que dices, dijo B, con el pecho erguido de triunfo, mientras apagó el cigarro. Siempre son así las explicaciones, añadidas con posteridad. Yo sería capaz de inventar miles de argumentos semejantes. ¿O sea que todavía tienes fe? No es cuestión de fe. Estoy diciendo que abundan argumentos coherentes que te convencerán de una u otra manera, pero que jamás terminarán de explicar el fenómeno mismo de manera satisfactoria. Mira, para empezar, bien puede ser que no exista desde el comienzo, aunque creemos verlo. Puede ser una mera ilusión. Desde luego, no solo lo veo yo, sino muchos otros. Se acaba la comida del plato, lo puedes tocar y hasta lo puedes amarrar, como ya viste. En este sentido, no será una mera ilusión óptica, pero al afirmarlo, uno no demuestra que exista verdaderamente. Por ejemplo, todo el mundo cree que la Tierra es redonda en la época moderna, ¿pero acaso hay alguien que la haya visto? Si me permites más silogismos, un objeto tan grande como la Tierra no se debe imaginar en 3 dimensiones, sino en 4, lo cual estará completamente fuera del alcance de nuestra capacidad visual. Aún así, todos seguimos creyendo que la podemos ver de verdad, así como nadie duda de que un billete equivale a tanto peso en oro, tal como se indica con el número impreso en la superficie. Es decir, una ilusión individual es falsa, mientras que la compartida entre 10 personas tiene derecho a ser verídica, y si la comparten millones de personas, ya tiene una existencia absoluta, ¿me entiendes? Ahora, piensa bien, ese puede ser el producto de nuestra ilusión, limitada al ámbito familiar, pero también es posible que la compartan millones de personas para convertirla en una existencia absoluta. Está bien, puede ser un ancestro vivo o, como tú dices, un morboso ajeno que no tiene nada que ver con la familia, pero ¿qué tal si fuera tan solo una ilusión nuestra? Significaría que ese no existe en realidad y que en consecuencia es dudosa la existencia de nosotros mismos que hemos creído en él. Resulta que nosotros no somos lo que creemos ser. Espera, que todavía no he terminado. Piensa bien en este punto. Ese se resiste mucho a estar bajo la luz y siempre hemos procurado evitar que le caiga un rayo solar, porque tenemos pavor a ese gesto suplicante con que nos mira. ¡Qué horror!, ¿no te parece? ¿Y qué ha sucedido? Que ha logrado permanecer oculto, sin exponerse nunca a las miradas ajenas. Esto no quiere decir que todo ha sido en realidad un sentimiento guardado en nuestro interior. Quizá ya lo hemos presentido de una forma ambigua, es decir, apenas se exponga los ojos mundanos bajo la luz solar, él se esfumará como el vapor y, de paso, nos desapareceremos nosotros también, sin dejar un rastro. ¿Y cómo es posible que lo viera mi hija que no sabía nada? ¿Cómo se pudo asustar ante un ser invisible? Es porque ya se ha integrado a la familia. 2 semanas son más que suficientes como tiempo preliminar. Yo recuerdo haber visto un prestidigitador parecido que manejaba un objeto inexistente como si existiera de verdad. Después de repetir varias veces la misma operación, el público terminó convenciéndose de que sí existía. Bueno, no me importa lo que creas, pero a mí no me hace sino reír. No te estoy pidiendo que me creas, eso no tiene ninguna importancia, pero yo sí creo que los ancestros auténticos solo existen de esa manera, y que es muy probable que ese sea el caso del nuestro, independientemente de lo que creamos o no. Entonces, consérvalo bien, así, amarrado con su cadena. ¿Quién te dijo que lo iba a conservar, hombre? Entonces, ¿lo vas a matar? ¿Cómo podría matar algo que puede ser inexistente? Vuelve la burra al trigo, hermano. ¿Por qué no pruebas de una vez su existencia? A ver si te desengañas al fin. ¿Cómo no? ¿Con qué método lo puedo probar? ¿Por qué no me haces caso y lo entregas a la policía? Lo puedes acusar de incursión ilegal en la residencia. Lo ideal sería que se esfumara de verdad bajo la luz, como dices tú. ¿Cómo podrías comprobar que se trata de una luz auténtica? Puede ser que solo acumulemos, una tras otra, las falsedades en el peor de los casos.
No me digas, estás exagerando. Claro que no estoy exagerando. Por eso digo que eres demasiado ingenuo. Yo en tu lugar. A mí no me importa que la cosa se mantenga tal como está ahora. Apelaría a un recurso mejor si tuviera que matarlo de verdad. Al ponerse de pie, B fue a tomar un pequeño frasco de una repisa de la cocina. En la etiqueta se veía una diminuta calavera blanca sobre el fondo negro. ¿Qué es? Raticida. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú no querías despacharlo? Pero sin llegar a tal extremo. No es ninguna ocurrencia fulminante, pues ya he deliberado mucho. Para acabarlo de verdad, no habrá otro recurso mejor. Si todo sale bien, morirás sin dejar de ser una ilusión. Pero cometerás un homicidio en el peor de los casos. ¿Qué problema hay? ¿Quién se preocuparía por la desaparición de un hombre sin nombre ni registro civil? Al excavar una fosa en el jardín, se soluciona todo sin dejar huellas. Incluso, ese también se sentiría feliz al encontrarse muerto. Yo me hubiera suicidado antes de llegar a un estado tan miserable. Me horrorizo solo al imaginar que tendría que vivir así hasta la eternidad. Estoy de acuerdo, pero ¿qué tal la cuestión legal? Antes, deberías consultar bien el compendio de leyes. Primero lo planteaste tú, hombre. Te reitero que a mí me tenía sin cuidado la presencia de ese. Bueno, manos a la obra, antes de que vuelva mi esposa. Espera, te digo, hermano. ¿O sea que te conformas con el estado actual? ¿O decides dejar a tu hija? Insisto en que yo jamás apelaría a la policía. Me da asco imaginar ese rostro rencoroso. Ya, de acuerdo, suspiró el hermano, con los hombros caídos. Anda, hazlo rápido, antes de que venga mi hija. El ancestro escuchó toda la conversación detrás de la puerta de papel. Los familiares de B jamás dudaron de que fuera sordo, lo cual pudo ser un error de interpretación originado por la completa parálisis de sus cuerdas vocales y la rigidez de los músculos alrededor del cráneo que le imposibilitaban la expresión de sus sentimientos. En realidad él entendía todo. Sin embargo, a estas alturas ya no había ninguna frase que lo irritara. A pesar de que entendió bien, la conversación sostenida entre los dos hermanos le sonó como una canción fragmentada que estaba fuera de su capacidad comprensiva. Mientras acariciaba la cadena puesta en torno a su cuello, lentamente, con las puntas de los dedos secos como pergaminos, se encontraba en un estado de serenidad y plenitud nunca antes experimentado. Tal como acertó B con sagacidad, el ancestro se sentía tan precario como el periódico viejo que revolotea bajo el viento fuerte, y la cadena puesta, en lugar de pesarle como una carga innecesaria, le sirvió como una ancla que estabiliza un barco demasiado ligero. Era un beneficio mutuo en realidad, ya que los familiares también encontraban una tregua en esa situación. Mejor habría sido esto, aun si se les hubiera ocurrido ponerle la cadena mucho antes. Así no habría cometido la torpeza de espantar a la sobrina de B, nuevo miembro de la familia. Esto era lo único que lamentaba. Además, el argumento de B, la idea tan atrevida de que él no fue sino un producto de la ilusión colectiva de la familia, también le pareció gracioso. Claro, el ancestro no se sentía mal al saber que gozaba de una presencia privilegiada entre sus descendientes. Se conformaba tan solo con que lo reconocieran como un ser existente, pues era muy modesto y sencillo por naturaleza. Aún así, no le quedó del todo claro por qué B, hombre tan perspicaz en muchos sentidos, tuvo una ocurrencia tan ridícula como la de apelar al raticida. Mientras sorbía tranquilo la sopa con raticida, moviendo los labios arrugados que despedían un resplandor pálido, el ancestro no pudo dejar de emitir risas sigilosas ante la ingenuidad de sus descendientes. Si era él un producto de la ilusión colectiva de la familia, la pequeña sobrina de B debía ser un producto del deseo de él. Al tratar de adoptar a la sobrina y matar al ancestro al mismo tiempo, los familiares caían en la inevitable contradicción de aniquilar la ilusión en virtud de la ilusión producida por la ilusión, es decir, intentaban realizar un homicidio lógicamente imposible. Una vez más, él se sintió afortunado de verse incomunicado debido a su parálisis, no solo de sus cuerdas vocales, sino también de los músculos de los brazos que no le permitían ni hablar ni escribir. Desde luego, no sintió remordimiento al no darles un consejo, a pesar de que sabía muy bien a quién debían envenenar en realidad. Fin.